Rico. 10 minutos. Vamos a hablar con don Plinio Apuleyo Mendoza, que está con nosotros. Muchas gracias a nuestro querido amigo Ito Bisonó. Al mismo tiempo, saludo lo que ocurrió en el Partido Reformista, donde el consenso se impuso, pero después hablaremos. Vamos a dejar ese tema para después con Ito. Vamos a dejar ese tema con Ito para después, para que podamos hablar tranquilo con el señor Pelayo Mendoza. Pelayo no, hombre. Ay, don Plinio Mendoza. Don Plinio Pelayo Mendoza. Apuleyo Mendoza. Pelayo no. Tuve un lapsus con un amigo suyo. Don Plinio ha sido invitado al país a dictar una conferencia justamente sobre el auge y la caída de la partidocracia tradicional en Latinoamérica, un fenómeno que en la República Dominicana ha sido distinto, pero en Latinoamérica se ha verificado un derribo de la partidocracia tradicional, mientras la República Dominicana lo que ha hecho es que se ha afianzado y se ha fortalecido en una actividad que lo ha invitado el Centro de Análisis para las Políticas Públicas, que preside el diputado Ito Bisonó. Pero Melton Pineda ha venido con una primicia, y don Plinio, que es escritor pero es periodista, sabe lo importante que son las primicias. Acabo de recibir desde Moca la información. Mientras tanto, Licey campeón. Licey campeón. 12 minutos. La primicia es que me acaban de informar desde Moca, fuente muy fidedigna y muy próxima a la familia Sánchez Grullón, que hay que cuidar a Julio Sánchez, hijo de Monzo Sánchez Grullón. Pero ese es el que están acusando de que mató al papá. Porque parece que sus familiares, o varios de sus familiares, hijos del desaparecido, varios hermanos, estaban pidiendo que lo suelten para matarlo. Si tiene medida de coerción, no solamente debe ser la medida de coerción, sino también que lo protejan, le den una protección. Pero la policía no puede hacer más que lo que hizo, que fue someterlo a la justicia, donde debería estar protegido, porque ha sido un juez que lo ha puesto en libertad. Y la policía sigue diciendo de que ciertamente él recibió 50,000 pesos. Él pagó 50,000 pesos. Sí, bueno, don Plinio Apuleyo Mendoza, qué honor, como decía don Pedro Setze. Sí, señor. Pues tener aquí a un escritor exquisito que todos nosotros conocemos, que hemos disfrutado desde hace muchos años, desde los tiempos del olor de la guayaba. Así es. Ha llovido mucho, ¿no? Bastante. Yo estoy comiendo guayaba. Está llena de antioxidantes. Yo siempre como guayaba porque está llena de antioxidantes. Han cambiado muchas cosas de esa época aquí. Así es. Don Plinio, usted, una de las cosas que exhibe, o que se exhibe. Tú sabes que el papá de él tuvo junto a Eliezer Gaitán en el Bogotazo. Eliezer Gaitán en el Bogotazo. Fue embajador en República Dominicana, el papá. ¿Su papá fue embajador en República Dominicana? O sea, que está vinculado usted a nosotros, qué bueno. ¿En qué época fue embajador su padre? Siempre en la época del doctor Eduardo Santos, debe ser del año 40. 38, en la dictadura, Trujillo. Exacto, sí. Trujillo. No había OEA cuando eso. Todavía. Gracias a Dios. Mire, don ¿cómo que gracias a Dios? Gracias a Dios que no había OEA. Después lo que hizo fue intervenir en la República Dominicana. Y ahora está interviniendo. No, ahora no está interviniendo, ahora sí se ha cambiado. Decía don Plinio que una de las cosas que... ¿Qué pasó? Porque me quieren pegar del micrófono, ¿no? Es colombiano, tiene mucho sentido del humor. Que una de las cosas que atrae, aparte de toda su producción intelectual, de todo el gesto que usted hace en Colombia, en todos los lados, siempre cuando se habla del Plinio Apuleyo Mendoza, se vincula a Gabriel García Márquez. Por miles de razones, ustedes son amigos de mucho tiempo. Tiene luz propia, Además, tiene valores ideológicos políticos que García Márquez no los tiene. Estoy diciendo que él está en algunos espacios, incluso por encima de García Márquez, pero García es como la figura tan internacional y de alguna manera hay algunos elementos no conocidos de García Márquez que usted ha tratado, gente que no conoce. A mí me gustan más los libros de don Plinio. Claro, porque tú eres de derecha. Y él es un liberal de derecha. Él es un liberal de derecha y tú eres un conservador de derecha. ¿Qué los une a ustedes? ¿Qué los separa? ¿Y cómo se ha mantenido esa amistad por encima de tantos momentos complicadísimos? El país paralizado escuchando a don Plinio Apuleyo Mendoza. Un lujo para este programa. Que yo creo que no ha llegado aquí porque se sacó hace 2 o 3 meses y ha circulado por muchas partes en América Latina, que es un libro que se llama Gabo, Cartas y Recuerdos. Es Cartas y Recuerdos. En que yo... lo conozco. ¿Sí lo conoce? Sí, conozco el libro, sí. Ah, bueno, pues ahí cuento todo nuestra... Por eso le digo, usted cuentas cosas ahí que no se habían dicho. Nuestra vieja amistad de muchos, muchos años,
somos compadres, yo soy padrino de su primer hijo, de Rodrigo. Estuvimos juntos en París, lo conocí cuando era feliz e indocumentado. Era feliz e indocumentado. Cuando era feliz e indocumentado, como escribió el libro. Y antes de feliz e indocumentado, cuando era infeliz y también indocumentado en Colombia. No, en Francia. En Francia. En Francia. Había durado 7 meses sin poder pagar su casa. No, qué casa, una piecita miserable en el último piso de un hotel. Y la señora no lo echó, pero ahí quedó. No aceptaba que uno le prestara plata, tenía que llevarlo a almorzar para que comiera algo, hasta que yo me lo llevé para Venezuela. Sí. Y allá trabajamos como 2 años, pero nos tocó a los 8 días de haber llegado, se cayó Pérez Jiménez. Nunca he olvidado algo que le ocurrió a él. Cuando llegó allá, llegó un 24 de diciembre, y yo llegué del aeropuerto a la revista porque estaba cerrando la edición de fin de año de la revista, etcétera, y después sí lo metí en una pensión, pero los 3 días me dio mucha lástima porque estaba verde de hambre y verde de frío, y le dije, te voy a llevar a la playa para que tengas un poco de sol así al fin del Caribe, etcétera, etcétera. Y de pronto se quedó fijo, era un día precioso, a 11 de la mañana, y dijo, creo que algo va a ocurrir y no vamos a poder ir a la playa. Pero ¿qué va a ocurrir, hombre? Que no hay nada, aquí una cosa tranquila, estamos en una ciudad, algo va a ocurrir. Eso tiene que ver con su ascendencia guajira. Guajira, sí. De allá de Colombia. De Aracataca. De Aracataca. El realismo mágico y todas las cosas. ¿Qué va a pasar? Nada, hombre. A los 5 minutos, aviones. Lo que no se había visto. El golpe de Estado. Ametrallando el Palacio de Miraflores y cañones antiaéreos. Oye, mira, oye. ¿Y esto qué es? Se había levantado la base de Maracay. Claro que los latinos, colombianos, venezolanos, etcétera, subíamos corriendo a las azoteas para mirar el bombardeo. Y todos los europeos. No por miedo, era para mirar. Bajaban a los sótanos. Ellos sí conocen que es la guerra. Bueno, y duró 2 años allá trabajando. Después nos fuimos a trabajar en prensa latina en Colombia. Estuvimos cuando llegó Fidel al poder. Pero antes nos habíamos desilusionado por completo ya del mundo comunista porque hemos recorrido la Unión Soviética, Alemania y todo eso, sí. Él escribió un libro que no lo ha vuelto a reeditar, que se llama Viaje por los países. Viaje por países socialistas. De esa época. De esa época. Que cuestiona muchísimas cosas. Es terrible porque vimos la realidad. Nosotros llegamos muy llenos de ilusión por el socialismo, porque todos estos países estaban llenos de dictaduras. Entonces tenía aquí a Trujillo, otro a Pinilla, otro Pérez Jiménez. Póker de espanto en el Caribe, escribió don Juan. Exactamente. Juan Bosch. Sí. Y resulta que pensábamos que el socialismo era una cosa muy bonita y no fuimos. La primera entrada fue a Alemania Oriental, horrible. Es que el sovietismo lo dañó. No, horrible. Fuimos a buscar un amigo comunista que estaba en Leipzig y nos explique, porque eso se ve muy feo. Y entonces comenzó a dar una cantidad de explicaciones el pobre allá en Leipzig. Pero al final dijo, bueno, para hacerles una síntesis, esto es una verdadera mierda, compañeros. Y a confesión de parte. Bueno, Julio, vamos a hacer una ronda de preguntas, porque imagínate, hay tantas cosas que hablar con este hombre. Pero vamos en orden. En el caso de que estamos, como estamos en el caso de García Márquez, ¿qué lo separó? ¿Lo separó la Revolución Cubana? No. Después de la Revolución Cubana mantuvieron relaciones. Nos echaron de Cuba a los dos. Porque yo renuncié. Y me dijo... ¿De Prensa Latina? De Prensa Latina, y el comisario allá que me recibió una carta de Ortigosa porque renunciaba yo, renuncié por solidaridad con el director general Massetti, que terminó muriendo en una guerrilla en Argentina, que no es más dramática, porque no quería asilarse, pero realmente él se había puesto a que un grupito comunista de tomar la agencia. Sí. Y entonces, ¿qué iba a decir? Pues renuncié, y Gabo, que está en Nueva York, también renunció. Yo fui a verlo allá, pero ya habían renunciado. Y a mí me dijo el comisario que me entrevistó, dijo, aquí compañero, aquí en la revolución no se renuncia, porque el que renuncia es un contrarrevolucionario. La revolución sabe por qué exige tal cosa y tal otra. Y bueno, yo quedo de contrarrevolucionario, ¿qué voy a hacer? Y fui, y Gabo también quedó de contrarrevolucionario, no le dieron plata para regresar, de modo que hasta ahí, de acuerdo. 8 años después, seguíamos de acuerdo sobre la relación cubana. Me presentó a Carlos Franqui, gran amigo de él,
y después gran amigo mío, murió aquí, ¿no? Ese fue que ustedes ayudaron a sacar de Carlos Franqui. Sí. No, Carlos Franqui. Carlos Franqui había salido como embajador cultural. Okay. Y se quedó. Y se quedó y me hizo firmar, cuando firmamos la carta de Padilla, Ahora, ¿en qué momento se produjo ya un distanciamiento con él? Que a mí me desconcertó mucho. Es que yo era jefe de redacción de la revista Libre, que agrupaba a todos los escritores del boom. Cuando pusieron preso a Padilla, Vargas Llosa, Cortázar y todos decidimos escribir una carta, pero una carta muy prudente, no una carta de crítica, sino estamos inquietos, ¿qué ha pasado? No sé, una carta a Fidel. Y cuando esperamos que Fidel contestara, al fin dando una explicación, no, he hecho un discurso contra nosotros, los escritores burgueses, no sé qué sé cuándo. ¿Estaba Cortázar ahí también? Sí, claro. Julio Cortázar, de la Casa Tomada. Julio firmó, pero la carta... Firmó la primera carta. Era diplomático. Pero la segunda carta, que ya fue feroz, porque la escribió Mario Vargas Llosa, nos dividió. Una mitad ahí se quedó por eso y la otra mitad se dividió. Julio quedó aterrado con la respuesta de Fidel. Bueno, Julio era muy inocente, era como un niño grande. Un día llegó allá a la oficina y me dijo, ¿por qué le hablaba con la R pero con acento argentino? Y me dijo que yo quise arreglar mi problema con Cuba. Yo le llevé esta mañana una ropita vieja a la embajada. ¿Llevaste una ropa vieja a la embajada? Sí, como un gesto de solidaridad, no sé qué tal. ¿Y qué te pasa? No me aceptaron la ropita vieja. ¿Qué te iban a aceptar la ropita vieja? ¿Cómo te ingenuo? ¿Cómo se te ocurre? Así era Julio. Era Julio Cortázar. Pero lo que pasa es que Gabo no firmó la carta. Y yo le puse la firma. Pero eso, doctor, pero eso es una usurpación. Eso fue peligroso entonces, por eso fue. Yo le puse la firma. La firma de él, porque usted creía que él le iba a firmar. Claro, porque estaba en Aracataca desde París, que no conseguía a nadie en Aracataca. Y no, ¿Y usted firmó por él? Yo sé que Gabo sí pongan la firma. Yo conozco cómo piensa él. Sí, claro. Sí. Y puse la firma. ¿Y él se molestó? No se molestó. Me mandó una cartita. Nunca rectificó públicamente, dijo yo no quería firmar, ya te explicaré por qué. Entonces yo cogí la carta y me fui a Prensa Latina en París, donde había un brasileño allá que había sido amigo, bueno, como compañero mío de trabajo. Le dije, vas a saltar en una pata de alegría, feliz. Gao no firmó la carta. No le eche la culpa a Vargas Llosa, no le eche la culpa a Goytisolo, le echa la culpa a mí, porque yo fui el que le puse. ¿Goytisolo también? Sí. Bueno, Goytisolo estaba ahí. No, pero Goytisolo no firmó. No firmó tampoco. Todos los izquierdistas se fueron para el lado de lado. La culpa fue mía. La culpa fue mía. Al modo que eso. Y eso lo difundieron por todas partes. Y ahí Fidel agarró. Don Plinio, preguntarle 2 en 1. La situación de Colombia. El presidente Santos quiere la reelección. Álvaro Uribe lo está combatiendo fuertemente. Oscar Iván, la candidatura de Oscar Iván, ahora Marta Lucía. ¿Cómo está sorteándose esta situación a lo interno de Colombia? Y al mismo tiempo, su tema de esta tarde sobre la debilidad de los partidos políticos en la democracia latinoamericana. Pero vamos a hacer una sola pregunta. Para pero la situación de Colombia, porque la otra sí es para una conferencia. Para que todos podamos preguntar. Sí. No, de Colombia yo soy muy escéptico. La gente por fuera dice, no, Colombia está muy bien. Yo no, desgraciadamente. Pues ahí, Julio. ¿Está mal Colombia? No, por esto, porque, bueno, en primer lugar va a ser reelegido Santos, sin que sea muy buena, porque no tiene contrincante. Oscar Iván no. No. Además ha hecho un buen gobierno. Oscar Iván no lo conoce nadie. Nació en un pueblo que se llama Pensilvania, lo conocen en Pensilvania, sí, allá fue alcalde, pero de resto no lo conocen. ¿En Pensilvania que está Drácula? Mi mujer que iba a votar naturalmente por esto me dijo, no, yo no conozco al señor, yo no voto por él. Marta Lucía. Bueno, Marta Lucía es el nuevo fenómeno porque tiene sino 24 horas. Resulta que Marta Lucía, porque es que Oscar Iván no es buen candidato. Es un hombre muy ilustrado, inteligente, pero no es buen candidato. Es decir, para ser candidato en cualquier país nuestro se necesitan varias cosas. ¿Cuáles? Echar gritos en un balcón, cierto. Alzar un negrito chiquito, claro. Poner una camiseta como la que se pone este señor allá. Claro que sí. Doctor, nada de eso lo hace Oscar Iván. Entonces va bajando. Y en cambio Marta Lucía, esa es candidata, esa va subiendo. Va a subir porque hay un 30% de votos en las encuestas en blanco.
Es decir, yo tengo un chofer, mi mujer dijo yo voto en blanco, el chofer voto en blanco, y ayer me dijeron, bueno, no vamos a votar en blanco, vamos a votar por Marta Lucía, de modo que ahí puede haber un cambio, pero no significa que vaya a impedir la reelección, sino que va a pasar a la segunda vuelta, por lo menos no va a ser elegido en la primera vuelta. Don Plinio, le faltó la mermelada. Ay, la mermelada de Santos. No, es que justamente lo que pasa es que el mundo político está completamente es que allá, corrompido. Como aquí, el gobierno tiene un peso. Lo que busca la mermelada. La mermelada. O sea, la mermelada es el dinero. Y hace la seña con el dinero. Con la logística. La logística, exacto. Auge y caída de la partidocracia tradicional latinoamericana, que es el tema de su conferencia esta tarde, y muy oportuno porque por procesos internos de los 3 partidos principales del país, la gente está reflexionando mucho sobre lo que está pasando en estas instituciones. Gran parte de no toda la audiencia del programa podrá ir. ¿Puede hacernos, aunque sea una síntesis del mensaje específico? Lo que pasa es esto, que yo lo conozco en Colombia. La síntesis es muy simple. Antes había partidos que movilizaban a la gente. Mi padre fue senador y muchas cosas, movilizaba. Había el Partido Liberal, se movía a la gente, no se movían por interés, sino se movían por pasión, heredada de los abuelos. El Partido Liberal. Hay que volver a eso. Vamos a volver conservador. Eso desapareció. Cuando hubo el Frente Nacional, se repartieron, después de la violencia que tuvimos, se repartieron el poder por mitad durante 16 años. La presidencia, que no se podía repartir, se convirtió en alternación, es decir, 4 años el uno y 4 años el otro, 4 años el uno y el otro. Y ahí surgieron 2 fenómenos. Se acabó. Lo positivo, se acabó para siempre la violencia partidista. No hay un liberal que mate a un conservador que mate a un liberal por violencia. Se acabó eso. Pero las 2 cosas graves, eso ocurrió en los años 60, cuando había surgido la Revolución Cubana. No se podía elegir ni un concejal en un pueblito que fuera de izquierda o comunista. Tenía que ser de los 2 partidos. Entonces ahí surgió la guerrilla como idea de que la única manera de llegar al poder contra la oligarquía es por la vía armada, etcétera. Y la otra es el clientelismo, que ahí está el fenómeno más grave de América Latina. Es la mermelada. Tenemos la mermelada. Yo contaba ayer que me conocí en casa en un pueblito de mi padre, donde mi cuñado echaba unos discursos muy buenos, era galanista, echaba unos discursos maravillosos, y un campesino se acercó, muy bonito su discurso, doctor, muy bonito. ¿Y para yo qué? ¿Para yo qué? Muy bonito. Y lo mío. Dame lo mío. La gente espera algo por suerte, y entonces ya los políticos saben que es con plata, que se me pide permiso, pero que la plata hay que pagarla con cuotas burocráticas. Pero otra pregunta le voy a hacer que me haga y con contratos, y entonces viene la corrupción y el clientelismo, y la gente comienza a apartarse de la política. Y hoy en día, político es una mala palabra. En Lima, en Caracas, Bogotá, en muchas partes le dicen uno, ese es un político. Continuamos conversando con don Plinio Puleyo Mendoza. Perdóname, Melton, me pide Abel Guzmán Ten, director ejecutivo de la Asociación de Cronistas Políticos, que invite, junto con la Fundación de Hito Bisonó, el Centro de Estudios, que la Asociación de Cronistas Políticos está organizando, junto con la Fundación de Hito, la conferencia a las 5 en la Pucamaima. ¿Cómo no? Auditorio Adra, Pontificia Universidad Católica. No, Apuleyo, una cosa. Apuleyo. Plinio Apuleyo Mendoza. Ese es un nombre terrible que cargó toda la vida. Mi apellido es Mendoza, no es Apuleyo. Apuleyo es un nombre. Apuleyo es un nombre. Apuleyo es un nombre. Sí, Plinio Apuleyo. ¿Y sabe quién es Apuleyo? ¿Usted no sabe? No, ¿quién es Apuleyo? Ay, Dios mío. Dígame a ver. Autor de El Asno de Oro, un bestseller del siglo Asno de Oro. El Asno de Oro. El Asno de Oro. El Asno de Oro. En el siglo II. Del siglo II. Del siglo II. ¿Y por qué me pusieron semejante nombre? ¿Por qué? Porque mi bisabuelo, que era un pobre señor que se llamaba Pedro Mendoza, creo que era médico de un pueblito por allá en los Andes, llegaba un señor con una mulita, que llegaba libros de la editorial Arcilla, que eran los clásicos de la antigüedad. Y se enamoró de Plinio, el viejo, el joven, no sé, y de Apuleyo, le encantó el libro del Asno de Oro. Pero ese es Lucio. ¿Ah? Lucio Apuleyo. No, que Lucio Apuleyo. Porque Apuleyo es apellido del Asno de Oro. No, Apuleyo es el nombre del autor del Asno de Oro, Apuleyo. Se conoció como Apuleyo, y no dice Lucio, no, es Apuleyo. Le clavaron a mi abuelo los 2 nombres. Plinio Apuleyo. Mi abuelo no se atrevió a cargarlos. Y entonces se llamó don Apuleyo Mendoza, notario de pueblo. Cuando nació mi padre le puso el primer nombre Plinio. Mi padre sí fue famosísimo y conocido en Colombia.
Plinio. Cuando nací yo, se murió el abuelo, mi papá no tiene como bautizarlo como mi papá, se acaba de morir. Mi mamá, no, como tú. No, bueno, pongámosle los dos nombres. Señora Puleyo. Y no pude quitármelos. En el colegio jamás confesé que me llamaba Puleyo. Siempre Plinio, Plinio, Plinio. Pero llegaba a la casa, como ya un Plinio ya, llegó a Puleyo con los zapatos embarrados. No puede prescindir. Usted no tiene tocayos. No. Parece que Colombia se encamina a una democracia pura luego de la muerte de Pablo Escobar, los hermanos Orejuela y la desintegración de los cárteles, incluyendo el del Valle. De esos cárteles, ahora hay más. Cárteles. Lo que pasa es que ahora tienen otra característica. ¿Usted cree que realmente despegada a la guerrilla, dándole un sentido más ideológico a la guerrilla, sin las drogas, puede haber un acuerdo con el gobierno de Santos en Colombia? Va a haber un acuerdo fatalmente peligroso. ¿Por qué? Peligroso el acuerdo por las exigencias que hace la guerrilla, no por el acuerdo. Mire, la paz la queremos todos en Colombia, yo también quiero la paz, pero lo que pasa es que la guerrilla exige muchas cosas, porque no se considera derrotada, no está derrotada. Golpeada militarmente, pero cambió hace 10 años de estrategia y ahora tiene el control de muchas regiones. Pero el control por político, el dinero del narcotráfico. Porque le pagan a los campesinos por cultivar coca y le pagan muy bien, cosas que jamás recibirían los campesinos. Y en zona liberada. Los campesinos le dicen a uno, ¿qué tal, doctor, si no recibiera yo eso? ¿Tendría que ponerme a sembrar yuca y ver dónde la vendo? No, es que ellos me pagan 8 millones de pesos todos los meses por la coca. Si llega el ejército y quita los cultivos, como se va, porque no puede quedarse ahí, son regiones muy distantes, a los 8 días llega la guerrilla y nos vuelve a hacer sembrar la coca y nos paga. Entonces, ¿qué hacemos? Ese poder lo tiene. Entonces, con ese poder que es muy grande, más la infiltración que tiene en la justicia, que es terrible, la justicia está manejada por amigos de la guerrilla. Yo lo vivo discutiendo todo el tiempo. Por dos razones. Una, de adoctrinamiento, que tiene 30 años, le explico por qué. Y la otra, por infiltración. ¿Adoctrinamiento en qué consiste? Un muchacho que quiere ser juez o que va a ser juez o fiscal, no sale de las universidades costosas, los Andes, la Javeriana, el Rosario, sale de la universidad pública, la Universidad Nacional. Si ustedes van a la Universidad Nacional, se encuentran con que la plaza principal de la Universidad Nacional se llama Plaza Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara de la Serna. Y tiene un enorme mural del Che Guevara. Y los profesores son de extrema izquierda. Y cuando sale ese muchacho de la universidad, sale con la idea de que el militar es el malo de la película y el guerrillero es el bueno. Y ese es ahí. Además tiene resentimiento social contra los ricos, porque esos nunca van a salir de jueces. Eso tiene clase media. Claro, es una clase media maltrecha. La de abajo. Y en cambio los otros son clase media alta o clase alta. Y eso crean oficinas de abogados, etcétera. Entonces hay un resentimiento también. De modo que esos jueces, esos fiscales tienen prejuicios. Aparte de eso, la guerrilla compra testigos. Es que hay un mercado de testigos falsos. Yo el otro día estuve en la También Picota. hay falsos positivos, doctor. Sí, estuve en la Picota. En la cárcel de la Picota y en el pabellón de alta seguridad. Ahí había antiguos guerrilleros, había antiguos paramilitares, había de todo. Pero uno ya en la cárcel ya uno se vuelve amigo de todo el mundo, él hablaba y tal. Y me mostraron un patio que había allá al lado. ¿Sabe cómo se llama ese patio? La canasta de los testigos. ¿Qué es eso? Ahí vienen los abogados a comprar testigos. Ayer llegó un amigo nuestro feliz porque le habían dado 100 millones de pesos y le trajeron el testimonio que tiene que dar. Y los jueces, que están también sesgados, le dan crédito a esos falsos testimonios, y tenemos grandes militares presos en este momento, condenados a esa de 30 años, mientras que los bandidos están por fuera. De modo que ante la situación me da mucho susto porque el acuerdo se va a firmar, pero el acuerdo va a ser muy beneficioso para la guerrilla, porque piden zonas de reserva campesina. Yo me meto en esas regiones, por eso es que me amenazan y tengo que andar con escoltas y cosas que me han aburrido, pero me toca. Bueno, Julio, sí, adelante, yo puedo hacerle José. 3 preguntitas. No, una. A mí me queda Vamos una. arriba entonces. Adelante. Una. Manual del perfecto idiota latinoamericano. Ya escrito. No, yo te he escrito 3 porque hicieron manual. ¿Otra vez? Sí. No,
Momentico. Vamos a ver. Nosotros escribimos un manual hace como 15 Eso años. fue en el 96. Y despedimos al idiota. Adiós. Okay, ya no hay adiós, más idiota porque todo estaba. Pero se acabó el comunismo. Se acabó el comunismo. Porque terminó la Guerra Fría. Se cayó el muro de Berlín, etcétera. Y nos despedimos. El regreso del idiota. Y escribimos el regreso que no ha tenido tanta circulación. Y ahora sí tenemos el libro del nuevo idiota. Ese sí que está ahí. ¿Cuál es el nuevo idiota? Pero eso no es en contra de Maduro, ¿verdad? No, en favor de Maduro debe ser. Eso es. Bueno, pero vamos por partes. Si es un sinónimo, hombre, idiota y Maduro, eso es lo mismo. Yo lo conozco. ¿Y quiénes participan? No, bueno, tú ya ahí. No, estamos hablando los autores del libro. No, los mismos idiotas. Digo, los mismos escritores. Los mismos antidiotas. Eso. Si el idiota es casi como un apelativo familiar, simpático, perfecto idiota, pobrecito. Es como los pendejos de Facundo Cabral. El club de los pendejos. Bueno, doctor, entonces, ¿cuáles son los paradigmas que cambian? Primero, después de esa caída del muro de Berlín, el consenso de Washington y esa promoción que ustedes hacen de los nuevos paradigmas políticos en Latinoamérica, en ese diagnóstico del manual del perfecto idiota latinoamericano, por un lado. Y por otro lado, la guerra contra las drogas fracasó. Debemos legalizar. ¿Cuáles son los puntos positivos? Sí, son temas muy grandes. ¿Cuáles son los puntos positivos y negativos de la legalización? ¿De cuál? De la legalización. De la legalización de las drogas. De la legalización. Sí, claro. Era más importante. Los dos tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Por favor, háblenos del primer punto, porque no tenemos tiempo. El primer punto es el nuevo idiota. Nosotros despedimos al idiota de luego y el nuevo idiota apareció porque se rompieron las cartillas antiguas. Ya no es la llegada al poder por la vía armada. Todo eso lo inventó Chávez. Le corrigió la cartilla a Fidel, gracias a un tipo de extrema derecha, Norberto Fuentes, argentino. Entonces, ese nuevo idiota tiene genes marxistas que los mantiene todavía, la revolución socialista, castristas, y genes fascistas. Fascistas, caudillo, ejército y pueblo. Es decir, una fórmula que es más de Mussolini. No se trata de luchar contra el ejército, sino adquirirlo, comprarlo, meterlo entre el bolsillo al ejército. Caudillo, esto pues. Y reelección indefinida. Está muy lleno. Entonces el idiota encontró nuevos dogmas felices y eso se ha propagado en buena parte de América Latina. Por lo menos en 4 países está el socialismo del siglo XXI, pero tiene proyección argentina en otras partes. Entonces ya nos toca definir este nuevo idiota que está pensando de otra manera a nuestro idiota inicial. Entonces él no va a hablar del tema. Espérate, Julio. Como él no va a hablar del tema de la legalización. Pero espérate, Julio. Como él no va a hablar del tema de la legalización, permíteme preguntarle. Sí, espérate. Permíteme preguntarle qué él opina del fenómeno de WikiLeaks y de la revolución árabe. No, yo prefiero hablar de la legalización. Yo no tengo la menor idea de eso que me está preguntando. ¿Ustedes están escuchando lo que él dijo? No tengo ni idea. Bueno, Every. No le interesa hablar de eso. No, es que no lo conoce el concepto. Don Pedro, ustedes. Don Pedro, ustedes. Escúchame, Every. En el asno de oro, lo que pasa es que yo lo leí siendo muy niño, pero en el asno de oro el personaje es Lucio. Aunque es a Pelayo, pero el personaje a Puleyo es Lucio. Te cruzó un cable. Okay. Yo no me acuerdo. Mire, yo leí. Mire, júrelo como que usted lo leyó. Lo recuerdo, es Lucio. Okay. El personaje del asno de oro, escrito por Apuleyo, es Lucio. Se llama el personaje del libro. Es seguro. Es Lucio. Tiene razón. Ustedes han sido muy críticos de todas las corrientes políticas que han gobernado América Latina de un lado o de otro. O sea, el nuevo idiota viene precisamente a criticar lo que ha sido la tendencia que se está dando en América Latina de una serie de gobernantes que tienen las características que ustedes plantean. ¿Qué entienden ustedes que debe ser la característica fundamental del gobernante? Ahora, que no sea ni el idiota. La verdad que con Maduro se ha ido la mano. Sí, se le fue la mano. Con Maduro. No, a ellos le fue la mano. En idiotez se ha ido la mano ahí. No, es que hay idiota y Maduro. Hay dos fenómenos. El idiota es el que todavía queda aferrado a viejos credos ideológicos, a ciertos catecismos ideológicos, el socialismo, la nacionalización, etcétera, etcétera, etcétera.
risa el hecho de que los pobres son producto de los ricos y del imperialismo americano, etcétera. Bueno, pero por otra parte, y eso tiene que ver con lo que me preguntaste, el gran problema que hay en América Latina es que los gobiernos se han vuelto gobiernos clientelistas. El gobierno de Santos es la mermelada. Santos no es popular. Santos no iba a ser buen candidato porque nunca había sido elegido para nada y era trabado, como el papá. Sí, me hablaba el papá. Ganó por el apoyo de Uribe, ¿no? Claro, por el apoyo de Uribe. ¿Y Antanamocus? Y al día siguiente, bueno, Antanamocus era por lo popular y extravagante que era, no es que se hizo famoso porque siendo rector de la universidad se quitó los pantalones y todo eso, una cosa más increíble. Antanamocus, esa es la cosa. ¿Usted no está de acuerdo con lo de la destitución de Petrus? No, de destitución de Petrus, desde luego. Yo estoy de acuerdo con el procurador. Me parece absurdo lo de los 15 años de inhabilidad, porque simplemente se mostraron tantas cosas corruptas y absurdas que era como quitarlo del alcalde. Pero es que la Constitución colombiana no se limitó a quitar al funcionario, sino a inhabilitarlo entre 10 o 25 años. Es lo que dice. Bueno, si usted gobernara, entonces, ¿cuál sería el estilo de gobierno suyo? ¿No habría nada de lo que usted está viendo? Mejorado el de Uribe. Porque Uribe, ¿cuál fue el error de Uribe? Uribe hizo muy buena labor en la materia de la seguridad democrática, en la interacción de inversiones, en la política social. Hasta ahí fue muy bueno. Lo que pasa es que ignoró la guerra política de las FARC. Él se limitó a enfrentarlo militarmente. Entonces, yo me acuerdo, yo tengo siempre un caso, lo cito muy rápidamente, el de un pueblo que se llama Remolinos del Caguán. Nunca pude llegar a ese pueblito porque estaba la guerrilla. Y me dijeron, si usted va, lo matan o lo secuestran. Le conté a Uribe eso cuando era presidente. Espérate un momentico. Y al fin me llamó, me dijo, ya hay tropa ya. Y fui en un helicóptero a ver la tropa, a ver allá el pueblo, que no ha podido llegar. No estaba la guerrilla, no es cierto. No estaba. Estaban las milicias bolivarianas, que son brazos políticos de ella, no armados, con dinero narcotráfico. Tenían el control absoluto de la población, el control absoluto de las juntas de acción comunal que las pagaban. Compraban tierra. Es que la manera como la compraban era maravillosa. Venimos a comprarle su tierra. Yo no quiero venderla. No, hombre, mire, espérese, verá. Vamos a decir cuánto le vamos a pagar. Esa tierra vale 250 millones, pero le vamos a dar 300 millones de pesos. Pero yo no quiero venderla. No, hombre, piénselo bien, si no nos toca comprársela a la viuda. Bueno, gracias a don Plinio Puleyo Mendoza. Entonces vamos a permitir que el diputado Hito Bisonó, además de agradecerle de nuevo al Centro de Análisis para la Política Pública que él encabeza, esta oportunidad tan exquisita de conversar con don Plinio Puleyo Mendoza para que nos reitere la actividad del día de hoy. Sí, muchísimas gracias, Julio, y a todos, amigos. Ciertamente don Plinio nos ha hecho la cortesía y nosotros de tener el lujo de que esté en República Dominicana y que esta tarde dicte una conferencia en el ámbito de vamos a decir, la presentación de la Asociación de Cronistas Políticos de República Dominicana, que encabeza Alberto Caminero, que está Abel Guzmán, que está Rosa Alcántara. Pérez, Rosa Alcántara, bueno, de todos los medios. Junto con ello y con la Escuela de Derecho de la Pucamaima, con quien realizamos este tipo de eventos periódicamente, el Centro de Análisis de Políticas Públicas que nosotros dirigimos, pues vamos a tener esta actividad a las 5 de la tarde, abierta a todo público, donde se va a hablar de la partidocracia tradicional en Latinoamérica, y que nosotros estamos seguros que va a ser un plato fuerte, una plataforma para incentivar a los jóvenes a que ocupen, de darle seguimiento a las políticas públicas y que se interesen en ella para que participen. Hito, esta conferencia es parte de los nuevos trabajos de la nueva directiva del Partido Reformista, de los nuevos aires. Me imagino que están todos los directivos reformistas apoyándote y respaldando esta iniciativa. O invitados. Están todos invitados porque el Centro de Análisis sí, claro, y confirmó. El Centro de Análisis para Políticas Públicas no es una institución con fines políticos, es una institución para el debate de las ideas,
para el análisis de las ideas. Pueden ir todos. Abierto, o sea, no tiene nada que ver con militancia política alguna. Y eso preferimos mantenerlo así. Llámate a Ramón Rogelio para que Hito le haga la invitación personal. Está confirmado también. Ok. Coge ahí, ¿tú hablaste con él? ¿Tú hablaste con él? No, ¿Tú hablaste con él? No necesariamente, no puedo hablar de todo lo que pero ya. Él me da una invitación personal. Con mucho gusto la hago por aquí, porque estoy seguro que él toda la mañana oye el programa. Yo fuera también. Todos. Yo fuera ellos. Todos. Tenemos ideas diferentes. Yo fuera ellos el primero que estuviera ahí. Claro, el primero que estuviera ahí. Luis Bogal me dijo que va. Los hermanos Bogal. ¡Ay!